Buenos días, chicos. Hoy día vamos a ver las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Una razón trigonométrica se define como el cociente que se obtiene al dividir las medidas de un triángulo. Es decir, si yo tomo dos medidas de los lados de los triángulos y los divido, esa división de los lados de ese triángulo se llaman razones trigonométricas. Y van a depender de los ángulos agudos. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Por qué es rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Este simbolito de un cuadrado representa un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Entonces, las razones trigonométricas solamente se aplican en los triángulos rectángulos. Entonces, nosotros vamos a tener nuestro triángulo rectángulo. El mayor lado se llama hipotenusa. El mayor lado se llama hipotenusa. Ahora, si tenemos nuestro ángulo aquí alfa, si tenemos aquí nuestro ángulo alfa, el lado que está opuesto a alfa, es decir, el que está frente a alfa, se llama cateto opuesto. Y el cateto y el lado que está al costado del ángulo alfa, se llama cateto adyacente. ¿Ok? Pero esta circunstancia cambia con respecto al ángulo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a ver dónde lo puedo dibujar. Un minuto. Por ejemplo, tenemos nuestro triángulo rectángulo. Aquí está nuestro ángulo recto, nuestro ángulo de 90 grados. Y nosotros en un triángulo rectángulo tenemos dos ángulos agudos, un ángulo alfa y un ángulo beta. Entonces, vamos a ver, con respecto al ángulo alfa. Supongamos aquí va a estar C, lado A y lado B. C es la hipotenusa. C es la hipotenusa que se le opone al ángulo de 90 grados. ¿Ok? C es la hipotenusa. Eso no varía con respecto al ángulo. Entonces, con respecto al ángulo alfa, el cateto opuesto, ¿quién es? El lado A.
El cateto opuesto es el lado A. ¿Y quién es el cateto adyacente? B. B es el cateto adyacente. Ahora, con respecto al ángulo beta, con respecto al ángulo beta, ahora el cateto opuesto del ángulo beta es el lado B. Cateto opuesto del ángulo beta es el lado B. Y el cateto adyacente es el lado A. El cateto adyacente es el que está al costado del ángulo beta, es el lado A. Entonces vemos que los catetos cambian en relación a los ángulos, pero lo que no cambia es la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado C. Entonces, con eso vamos a tener cuidado. Aquí entonces me dan el ángulo alfa, la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces nosotros vamos a definir dos razones trigonométricas hoy día que van a ser el seno y el coseno. El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por ejemplo, nosotros tenemos, calcula el seno de alfa y el coseno de alfa. Tenemos este triángulo rectángulo, tenemos lado 5, lado 3 y lado 4. Con respecto a alfa, la hipotenusa vendría a ser 5. ¿Por qué? Porque se opone al ángulo recto. El cateto opuesto vendría a ser 3. ¿Por qué? Porque está frente al ángulo alfa, o sea, 3 vendría a ser el cateto opuesto. Y el cateto adyacente viene a ser 4. 4 viene a ser el cateto adyacente. Entonces ahora yo reemplazo. Me dicen el seno de alfa. Seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, 3 sobre 4, perdón, 3 sobre 5. Y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? 4. ¿Quién es la hipotenusa? 5. Entonces el coseno es 4 quintos.
Verde, 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 verde. Ahí es la acción. La computadora se hizo, no puede. Yo también. Ay, no, no, no puedo poner una pantalla. Entonces, seco. Sí, son como más molesto que debo hacer, ¿qué es eso? Papa. A ver, chicos, continuamos en el ejercicio 2. Me dan otro ejemplito. Tengo el triángulo rectángulo. La billetera y la plata, si lo saquen. Hipotenusa, raíz de 10. Tengo los catetos 1 y 3. ¿Qué es lo que me están pidiendo entonces? El seno por el coseno de alfa. Primero identificamos entonces nuestros catetos y nuestra hipotenusa. La hipotenusa es aquella que se opone al ángulo recto. Entonces, raíz de 10 viene a ser la hipotenusa. Cateto opuesto de alfa, 1. Y cateto adyacente, 3. Por ende, entonces, el seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Seno de alfa, entonces, cateto opuesto, 1. Sobre hipotenusa, raíz de 10. Coseno de alfa, cateto adyacente, 3. Sobre hipotenusa, raíz de 10. Multiplicando 1/raíz de 10 por 3/raíz de 10. Multiplicando, entonces me va a quedar 1 por 3, 3. Y raíz de 10 por raíz de 10 sería una raíz de 10 por 10. 10 por 10, 100. Sería raíz cuadrada de 100, que es igual a 10. Por eso es que queda 3 décimos. Sabiendo esto, entonces pasamos a los ejercicios. En el primer ejercicio me dicen calcula el seno de phi. ¿Cuál será el seno de phi?
Ujú. La respuesta de la uno es 9/15 y la respuesta de la 2 son 12/13. Muy bien, basta. Con respecto al ángulo phi, la hipotenusa sería 15, ¿verdad? El cateto opuesto sería 9 y el cateto adyacente sería 12. Por ende, a mí me piden calcular el seno de phi. Entonces, el seno de phi es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto 9, hipotenusa 15. Simplificamos tercia a tercia, ¿no? Lo podemos simplificar o lo podemos dejar ahí, como ustedes gusten. Tercia 3, tercia 5. Eso es igual a 3 quintos. Pero está bien, no hay ningún problema. En el otro caso también tenemos un triángulo rectángulo. Recuerden que para que las razones trigonométricas, en este caso seno y coseno, se cumplan, tenemos que ver que siempre sea un triángulo rectángulo. Entonces tenemos hipotenusa. ¿Quién está frente al ángulo de 90 grados? 13. 13 es la hipotenusa. Cateto opuesto. ¿Quién está frente al ángulo alfa? 12. 12 es el cateto opuesto. Y 5 es el cateto adyacente. Y a mí me piden calcular el seno de alfa. Seno de alfa es igual entonces al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto 12, hipotenusa 13. 12/13. Muy bien. A ver, ¿quién más? Los ejercicios 3 y 4. La 3 es 24/25. La 4 es 23/17. Muy bien. ¿Alguien más está de acuerdo con la respuesta? ¿Me puede enseñar un ratito la dos, por favor? Me falta poquito a mí. La dos. Ok, ok, ok. Si no terminan de copiar, me avisan. Ya, mis gracias. Ya terminé. Ok, ahora sí pasamos al ejercicio 3. En el ejercicio número 3 me piden hallar el coseno
del ángulo teta, el coseno, vamos a identificar entonces primero la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. La hipotenusa es la que está frente al ángulo recto, es decir, que la hipotenusa es igual a 25. El cateto opuesto es aquel que está frente al ángulo, es decir, 7. Y el cateto adyacente es, como su mismo nombre lo dice, el que está adyacente o al costado del ángulo, que en este caso es 24. Ahora entonces hallamos el coseno. El coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente 24. Hipotenusa 25. Entonces el cateto opuesto del ángulo es 24, 25A. La pregunta 5, la respuesta es 3. Ok, vamos con la pregunta 4 primero. En la pregunta 4 vamos a identificar primero los catetos y la hipotenusa. El cateto, vamos con la hipotenusa primero. La hipotenusa es aquella que está frente al ángulo de 90 grados. En este caso, la hipotenusa es igual a 17. El cateto opuesto de alfa es 15. El cateto adyacente es 8. 8. Entonces, a mí me piden calcular E, que es igual al seno de alfa, más el coseno de alfa. Entonces, aquí a un ladito vamos a ir calculando primero el seno de alfa. Seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es 15 y la hipotenusa 17. Vamos a calcular el coseno de alfa. El coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? 8. ¿Quién es la hipotenusa? 17. Entonces ahora reemplazamos acá. Es igual al seno de alfa. Seno de alfa es 15 sobre 17. Más el coseno de alfa. ¿Quién es el coseno de alfa? 8 sobre 17. Sumamos, como tienen denominadores iguales, podemos sumar nada más 15 más 8. 15 más 8 es igual a 23 sobre 17. A ver, me avisan si terminan de copiarlo.
Vamos con el ejercicio número 5. Me dice, calcula el valor de X. Lo que vamos a hacer aquí es colocar aquí un ángulo alfa y vamos a comparar a los senos del ángulo alfa. Bueno, en este caso sería a los cosenos del ángulo alfa. Primero vamos a evaluarlo en el triangulito pequeño y luego en el triángulo grande. Seno de alfa. Entonces, primero en el triángulo pequeño tenemos que X, ¿quién vendría a ser? El cateto opuesto. Perdón, cateto adyacente. Entonces, aquí sería el coseno de alfa es igual al cateto adyacente, en este caso X, sobre la hipotenusa, que sería 6. Y esto es igual al seno de alfa, pero ahora evaluado en el triángulo grande. ¿Quién sería el cateto opuesto de alfa en el triángulo grande? Sería todo esto, ¿no? X más 4 entre la hipotenusa. Ahora la hipotenusa sería todo esto, que sería 6 más 8, 14. Y ahora multiplicamos en aspa x por 14 y 6 por x más 4. Entonces tenemos x por 14 es igual a 6 multiplicando a x más 4. Y este 6 va a multiplicar tanto al x como al 4. Entonces acá tenemos 14x es igual a 6x más 6 por 4, 24. Entonces acá me queda 14x menos 6x es igual a 24. 14 menos 6, 8x es igual a 24. X es igual a 3. A ver si lo copian, chicos. Me avisan cuando lo terminen de copiar. La respuesta de la 6 es 4/5. 4 sobre 5. Ok. A ver, chicos, terminen de copiarlo. Momento y pasamos a la pregunta 6.
Pasamos al ejercicio número 6 entonces. Me dice del gráfico, calcula el coseno. Identificamos primero entonces a la hipotenusa, que sería 10, porque está frente al ángulo de 90 grados. El cateto opuesto, ¿quién está frente al ángulo alfa? El lado 6, entonces 6 es el cateto opuesto. Y bueno, aquí no está, pero faltaría el cateto adyacente, ¿no? ¿Y nosotros cómo hallamos el cateto adyacente? Vamos a darle un valor de x, a ver. A mí me piden el coseno de alfa. Y el coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero aquí me falta a mí el cateto adyacente. Entonces, por Pitágoras, vamos a hallar x, el cateto que nos falta. ¿Qué nos decía Pitágoras? Que que la suma de los cosenos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, que x al cuadrado más 6 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. X al cuadrado más 36 es igual a 100. X al cuadrado es igual a 100 menos 36. X al cuadrado es igual a 64. X es igual a 8. Entonces ahora sí yo puedo hallar el coseno de alfa, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso el cateto adyacente le habíamos llamado x. Sería x sobre h. El coseno de alfa entonces es 8 sobre 10. O simplificando 4 sobre 5. Mitad 4, mitad 5. Listo, chicos. Entonces por hoy día nos quedamos aquí. Recuerden que tienen que enviar sus tareitas de evaluación y extensión, ambos, al grupo de tareas. Ok, chicos, nos vemos mañana. Cuídense, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Tengan buen día. Chao, Miss. Chao, Vayan, Miss. hasta mañana. Vayan buscando el link de su próxima clase. Hasta mañana.